Nada. Bueno, vamos a empezar con 15 minutos. Ok. Y bueno, una cosa, no sé si puedes oír, pero yo vivo al lado de la iglesia y las campanas son muy ruidosas por la mañana. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, yo puedo dar la perspectiva de dos grupos pertenentes de la inmigración, porque primero estoy aquí en Australia, pero soy de los Estados Unidos originalmente, y tú sabes que la inmigración es uno de los temas más hablados en el ambiente social ahí. Totalmente. Eh, entonces, también soy la hija de una inmigrante de la Unión Soviética y como resultado tengo poco experiencia con los dos lados de la inmigración en los Estados Unidos, con un padre nativo y otra inmigrante. Eh, y sí, eh, no sé si tienes preguntas o yo puedo continuar solo con el tema, Bueno, sí, porque o sea, bueno, como ya dijimos antes en la presentación, sí que es verdad que o sea, nos introducimos al uno al otro y ahí pues me dijiste que tenías una madre que era de Rusia sí, y que, y que, claro, pues tu padre era, o sea, era estadounidense. sí. Y, y claro, pues ese, bueno, ahí justo pensé que, Ujú, que sí, sí, ella te dejó iba a ser muy fácil, ¿no? porque mi familia no somos del grupo étnico de Rusia. Ujú. Es un grupo étnico más pequeño del país y el trato de su familia era poco peligroso y sin oportunidades para desarrollarse, y ese es el caso por muchos inmigrantes en los Estados Unidos. Pero una cosa poco interesante es que eh, el trato de los inmigrantes europeos son completamente diferente de la gente de América Latina. Sí, 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 hay una totalmente. gran diferencia entre los dos, y hay muchos inmigrantes europeos en los Estados Unidos que no están de acuerdo de las policías para permitir más inmigrantes eh, de Latinoamérica o de otros países con una población de piel de otro color. Sí, El racismo es un problema muy pertinente de este tema. sí que es verdad que, bueno, una pregunta que te voy a hacer al respecto. Sí. El racismo, eso es verdad que es un factor que influye mucho a la hora de cuando viene alguien de fuera. Eh, Creo que es muy natural, ¿no? El pensar que viene, o sea, bueno, el sentirte como, joder, la persona viene de otro país, con otra lengua, Ujú, con otras vestimentas, o sea, con cosas distintas. Y es verdad que a veces asusta. Pero vamos, aún así, es verdad que es una cosa muy presente, ¿no? El racismo aparece mucho en la ujú, inmigración y es una lástima. Pero sí que he escuchado que, por ejemplo, nosotros los españoles somos los únicos que hablamos este idioma sí. que somos de Europa. Y es Ujú, verdad que nosotros tenemos esa perspectiva europea que ujú, no tiene Latinoamérica. Pero es verdad que se trata distinto a la gente que viene de Europa que a la gente que viene de Latinoamérica. Pero no sé ujú. cuál, Sí, cuál es peor o cuál es mejor. Simplemente es una cosa muy, 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 muy distinta, ¿no? sí, las culturas entre los dos son muy diferentes. Creo que la cosa un poco diferente en los Estados Unidos es que la identidad del país es un país de inmigrantes. No sé si hay una cultura de los Estados Unidos en realidad, porque es más de una mezcla de todos los países, de todos los inmigrantes. Totalmente. Eh, Creo que, no estoy segura, pero creo que 14% de la población ya son inmigrantes, y es algo similar de la gente nativa con la gente nativa con un padre inmigrante también. Por ejemplo, mi ciudad en los Estados Unidos se considera como, se llama una ciudad de santuario de los inmigrantes, porque no hacemos cumplir las leyes federales de inmigración en mi ciudad, Oh, porque hay leyes de la inmigración de todo el país, pero también estos pueden cambiar entre todos los estados, y el ujú. actitud entre mi estado y estado medioambiente al lado son completamente diferentes. Uy, Sí, mira, vaya, es un vaya país fuerte. muy grande Sí, y sí, las sí, opiniones pueden cambiar mucho entre todas las fronteras de los es estados. verdad, Sí. es verdad, es verdad.
Claro, Sí. luego se critican mucho a los estadounidenses por no saber qué pasa fuera, ¿no? De Estados Unidos a veces, Ujú, pero ten en cuenta que, claro, son muchos estados y cada estado se compone, ujú. hay gente como que piensa distinto, ¿no? Sí, Eso también y la situación en el sur del país es muy Ujú, diferente porque claro. ellos tienen la frontera con México y yo puedo entender que mis opiniones son un poco diferentes si estoy muy afuera de la frontera y los efectos son un poco diferentes, eh, pero también los argumentos contra la inmigración en los Estados Unidos no incluyen toda la verdad. Por ejemplo, cuando una Sí. persona dice los inmigrantes toman todos los trabajos, sí, Eh, pero ellos asumen los papeles que los ciudadanos están demasiado orgullosos para hacer. no, no, en España, o sea, de hecho, bueno, espérate que, claro, no, igual esto queda como un poco mix, ah, pero sí que es verdad que en España pues, hay em, mucha diferencia de grupos étnicos Ujú, y sí, es verdad que hay muchísima gente, sobre todo gente muy, muy mayor, que sí que da la misma frase, ¿no? Esta gente viene a ujú, quitarnos el trabajo. Pero sí. si tienes ¿Sabes cuál unos es el 80 grupo años. con la mayor edad de los inmigrantes en España? Ujú. ¿Cuál es? ¿Sabes? Perdón, dime. ¿Sabes cuál es el grupo más grande de los Sí, inmigrantes? El grupo o sea, étnico. el grupo étnico, o sea, generalmente son los marroquíes, Ah, ok, sí, sí, claro. pero porque que eso no es como, pues en México para los Estados Unidos, Ujú, pues está muy pegado a la frontera por el sur sí, y generalmente pues acceden a España de manera es ujú, considerada ilegal, pero en plan pues por pateras, o sea, por tiny boats, sí, en plan por el Mediterráneo. Lo que hacen es cruzar a la frontera con España y pues es muy, o sea, de repente te puedes encontrar pues un tiny boat lleno de ujú, mucha gente de Marruecos que huye del país por sí. situaciones de pobreza, por situaciones de corrupción y pues eso, eso es un poco difícil de manejar. Y hay una ruta directa para la gente de Latinoamérica que quieren un pasaporte de España, ¿sí? Sí, o sea, sí, pero creo que tienes que, o sea, bueno, tienes que adquirir la nacionalidad, eso Ujú, como todos los países, pero sí que hay mucha gente, de hecho, después de los marroquíes, mm, creo que son los colombianos y venezolanos, ujú. la gente que de Venezuela que escapa mucho pues, de la dictadura Sí, sí, claro. o de las situaciones de su país y que vienen a España, porque en España, quieras o no, pues el salario económico es un poco más alto porque Ujú, la moneda que usamos es el euro y es un poco más alta que su moneda. sí. Y pues hay más Y ellos oportunidades. saben Buscan, la idioma. claro, Sí, es claro, un además poco más fácil de los Estados Unidos. es como un oasis en Europa para ellos. Entonces, Sí. es verdad que mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, van a España para buscar trabajo y tener Ujú, un buen salario ahí y un poco restablecer su vida, un poco porque sí. vienen de problemas. Sí, y no creo que sea un problema tener una cultura muy fuerte del país, pero también es que necesitamos reconocer que si una persona arriesga su vida o la vida de sus niños Totalmente. para entrar a otro país, la situación ahí es definitivamente peor. Totalmente. Bueno, es que de hecho ahora mismo me iba a acordar de lo de la guerra de Ucrania, Sí. eh, que es un poco esa definición que me has dado tú, en plan de son gente que ha pues, tenido que dejar sus casas para Ujú, moverse por toda Europa ujú, buscando otro sitio, o donde poder vivir fuera de la guerra, ¿no? Y, y claro, pues mucha gente, pues hubo un montonazo de gente que emigraba a Polonia, por ejemplo, que es uno de los sitios donde más ujú, gente, pero vamos, ahora mismo en Europa, sí. ah, de hecho aquí en España, tenemos mucha gente, por ejemplo, yo tengo muchos amigos Ujú, que sus familiares pues han decidido adoptar a un niño que viene de Ucrania o a una familia la está cogiendo aquí en su casa, o sea, un poco por solidarizarnos, ¿no? Porque viene de una situación en la que está, todo está mal. ujú, Entonces, sí que es verdad que
influye mucho, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. Ay. he aprovechado para hablar de lo de Ucrania, que tenía que hablar de lo de Ucrania, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero sí, un problema es que nosotros podemos ver la diferencia entre la actitud de los inmigrantes de Ucrania y los de otros países. Y Pero, bueno, yo creo que debemos aceptar a los inmigrantes, pero bueno, por bueno, todo el mundo con razón. es que Eh, tampoco parece, o sea, parece fácil decirlo, obviamente, sí, pero en pero, realidad es pero es muy, muy muy difícil, difícil. ¿no? Sí, sí. O sea, me refiero en plan de, es que hay mucha gente que luego te puede decir, Ah, you sí, sound sí. racist, or Ujú, that's so sí. racist. No, no es una cuestión de, o sea, es una cuestión de que es una dificultad de manejar Ujú. eh, joder, un poco, o sea, take care of someone who comes from Ah, sí. a place. O sea, Sí, hay un valor de una idea de una cultura nacional, sí, estoy de acuerdo. Eh, ujú. sí, es que Yo estamos creo en que una era muy internacional ya y totalmente. necesitamos cuidar por todo el mundo. Si la situación en otros países son peligrosos con la situación económica o social, todo el mundo necesita responder porque tenemos un nivel diferente de responsabilidad mundial ya de las generaciones pasadas. Siento que hay que también un poco acoger a quien lo necesita. También, entonces, creo que es un poco esa responsabilidad, ¿no? Que nos toca. Pero bueno, Mm, un poco volviendo al tema de lo de Estados Unidos. ujú. am, digo, o sea, tú, ¿qué zona, perdone? Se me ha olvidado la ciudad de donde eres. Washington, D.C., del capital del Washington. país, Cierto. sí. Sorry, sorry, sorry. Es una comunidad con muchos inmigrantes, es muy de la izquierda, Ujú. ah, de la spectrum política, no sé. Ok, ok. Spectrum. Sí, sí que es verdad que aquí en España también tenemos izquierda-derecha, pero Ah, creo que sí, es, sí. eh, Eso es un poco no sé, diferente. Sí. no sé si es diferente en plan de que mi izquierda es como más parecida a tu derecha, Ujú. no sé. Pero Sí, es que solo tenemos dos lados, es ujú, muy más estrictas de otros claro, países. Eh, pero sí, este puede cambiar mucho entre todo el país. ujú, Eh, y sí, las actitudes pueden cambiar mucho también con los países que están perdiendo sus ciudadanos a otros países claro. y sí. Bueno, tengo aquí una pregunta que voy a usar, ¿vale? ¿Qué efectos? Bueno, os pregunto. ¿Tú crees que la gente viene a Estados Unidos emigra? O sea, da igual de qué país, o sea, me refiero más latinoamericanos, ¿no? ¿Emigran solo por la economía o hay algún factor No, aparte no. que sea importante? Creo que es más de la situación social en estos países la economía es un factor, sí, pero creo que el trato de esos inmigrantes en los Estados Unidos y sus oportunidades económicas no son muy buenas en los Estados Unidos también. Yo conozco muchos inmigrantes de Latinoamérica con papeles y sin papeles y la calidad de sus vidas es muy mal porque no hay muchas oportunidades para desarrollar eh, en los dos casos. Creo que los factores importantes son la calidad de la educación y la Ujú, posibilidad que eh, en los años que vienen las generaciones pueden cambiar la calidad de sus vidas en los Estados Unidos, pero los primeros personas que pueden entrar, no hay muchas oportunidades para ellos. Entonces, sí, la economía es un factor, pero creo que es muy peligroso en en muchas ciudades en Latinoamérica ya. No estoy segura porque algunos de esos problemas tienen sus um, roots
Yeah, I know. Yeah, sí, yeah. En cosas en los Estados Unidos también, por ejemplo, con las turugas. Mhm. Voy a terminar. Con las turugas, las Yeah, personas no, que están comprando las turugas están en los Estados Unidos, uh-huh. pero los problemas de estos gangs están en Latinoamérica. That's right. That's Yeah. right. Okay. Also, I have another question regarding this. Sure. It was like, that's the I mean, the quantity of people who came from, I mean, uh, who also immigrate from Latin America. Uh, does it also affect the financial market system, like Yeah, regarding I mean, of the course, quality of life, regarding economic, or more or or less, I think that it's sort of blown out of proportion that the people who are the attitude and the statistics don't really match, right? So I yeah. think that in a lot of cases, the attitude of people is that it's a drain on our resources, they're taking our jobs, things like that. But Mhm. I think a lot of studies, I don't want to cite anything specific, but my understanding is that, immigrants take a lot of jobs that Americans don't want to take, that That's immigrants, even undocumented immigrants, still pay taxes. that's Um, that's and really and that they tend, because the family units tend to be very insular, they tend to share a lot more resources. So for example, when my mom is not from Latin America, but when she came to the United States, they were 6 people living off of government resources meant for 3. Mhm. So in reality, the drain on Yeah, resources is of real. course. So I understand that that's a concern, but I think it's a little bit blown out of proportion. Mhm. But I also understand, like, to be realistic, that we can't just open up our borders and say, free for all, everybody do what you want. No, no, Um, of course. you know, But I mean, I know that there is, while in Spain we have like, depending on the zone, uh, there are so many places in Spain that get a lot of immigrant people every single year, mhm, and it also changed the mindset or perception about the place because of the quantity of immigrants. And definitely. I compare this because we have the south of Spain, which is also have a lot of immigrant people from Morocco, Hmm. then compared to the northern places. So there's a huge contrast between the people from the north and the south. Right. So that's mainly the reason why. Definitely a mindset change of, like, on the one hand, you can sort of encounter a lot more, like, racism, for example, because of the influx of people from other cultures, but also you find that it can really, like, enrich a community as well, which, like, for me, I found that living in a very diverse community was good for me growing up. Um, but I can understand that somebody who maybe only grew up seeing people that look like them or act like them, all of a sudden having that change, those changes can be very scary to people. So, No, that's because I see the comparison between, um, I mean, New Mexico, Nevada, or uh, New Mexico and Texas, and mhm, I don't know, northern states. So mhm. it, it's funny because I found like this a lot of similarities. Do you feel like the attitude in Spain has changed a little bit towards immigrants? Like I was saying with the United States, comparing immigrants from Morocco or from Latin America versus with the influx of Ukrainians. Yeah, yeah. Sorry, what? The difference in treatment with, like, immigrants coming from Morocco or Syria or Latin America versus now, like, Ukrainians in Europe, the movement of Ukrainians. Yeah, well, kind of. I mean, I mean, we also understand the situation, Mhm. and also there are considered refugees, same as when all the thing in Syria happened. Yeah, of course. So Spain also, uh, I mean, got so many, well, make so many places to the people who are escaping from Syria. Mhm. But sorry, I just wanted to talk like really like this because That's okay. That's okay. someone would tell me like, "Hey, shut up." Yeah, time But difference. We all understand. so
But yeah, I mean, we have made like well, sorry, I'm just uh me desconcentrado. So yeah, of course, we also create like a system to get some people here, just uh, yes, I mean, just to uh, make them get a proper life. I mean, Hmm. from escaping the war, and there were people like um, some of them. I get to know some of them, and were really frustrated about the situation. Of course. And but we also were really glad to immigrate to Spain. Yeah. But yeah, I think that the perception we get is like when there is a situation like that, everyone is in the same team. There's a sense of community. Yeah, of course. But there, when it's someone who's getting, I don't know, the example of Morocco, and when someone is like getting above that, you don't know why is that person here. There are some conservative people in Spain who also say like, I don't know, who wants to get rid of those people, like, hey, go back to your country or Yeah. something like that, or they are not paying taxes or something, which is And I kind of think it's crazy. it's it's interesting comparing the two because I think that, even though I understand that there's an idea of an American culture, for me, that American culture is all about influence from immigrants, whereas in Spain, there really is like a very set Spanish identity. So I can understand why there's a little bit, it's perceived as a little bit more threatening, maybe. Yeah, but I mean, well, there are so many people here that say that pure nowadays doesn't Yeah. exist. I mean, the pureness Mhm. uh, doesn't exist because also we get invaded by Yeah. Arabs, by Vikings, by every Hmm. single uh, country in the world has been invaded Spain. So we are not Yeah. 100% Spaniards, but I mean, it's a sense of identity that I Of don't know, course. maybe because of the language or because of the skin color. Don't know really, but Yeah. I No, mean, and it's I don't know about with you guys, but the quality of life for immigrants too in the US changes so much based on the political, situation. And, imagine you risk your life crossing the border from Central America into the United States, only for 3, 4 years later, the president changes, and all of a sudden, what was it worth the risk? Because when we transitioned with Trump, for example, a lot of children who crossed the border when they were babies now lost their access that's to university education. that's right. Yeah. And I also heard that, and it was pretty sad. But I mean, I don't know. Maybe in Spain we are not like really straight. I mean, like we are not just like Trump did Hmm. or something like that. But I consider that depending on the government, uh, uh, well, these things like change a lot. But Yeah. um, I mean, I think that the huge comparison between US and Spain is that we don't get like really serious regarding regarding immigration. I mean, like we are trying to keep the people like, hey, okay, if you want to stay here, you have to get a job, uh, get some documents or something like that Hmm. that prove that you are here for something, not for living Yeah. your life and enjoy things. Okay. Yeah. um, but it's not that easy. It's not well regulated as in the United States, I think. Yeah. Do you feel like you have felt or like seen the impacts of immigration a lot in this, like living in a city in such, like, I mean, in the capital? Well, say, sorry, Sure. go Do you on. feel like you or like other people who live in Madrid, like have you guys felt or seen the impacts of immigration to the city, whether it's like financial or just cultural? Well, yes, of course, but it's not that. Okay, so I think that we, as a society, has
we change our mindset, and we are also change the way of thinking about the someone who's different, to try to uh, consider that person as well, as a, as a person. Sorry, it's Hmm. kind of stupid, but that No, I understand. that the thing that we also try to change, that don't make the other one uh, I mean, don't make feel less I try to the best right now because I'm really sleepy. Don't worry, don't worry. But also uh, we try to um, make the people, I mean, treat the people like as Yeah, of human course, beings, and of we are course. all the same. And uh, well, it also, I think that helps that, well, there are so many big companies that want to a specific profile for the jobs or something like that. Right. That it could be racist sometimes, or it could be, Yeah. uh, okay, you're not from Spain, we'll call you later, something like that. Yeah, So like I know that for me, for whoever's grading this for context, obviously I am not Australian, grew up in the United States, but I actually go to university in Madrid as well. Um, but one thing that I've definitely noticed is somebody who obviously does not speak fluent Spanish, obviously sounds very, very foreign, that I can face a little bit of, people getting frustrated or losing their patience, which I understand. But just the basic fact of that I look more what would be considered like traditionally Western European, or I guess Eastern European. I look pretty Eastern European. That the treatment is a little bit different than my classmates that are ethnically from countries where they don't fit the stereotype of looking like a white European. Um, but I think that just sort of comes with the territory of certain countries being more homogenous in terms of how they look. Whereas, like I said, growing up in the United States or living here in Australia, where I couldn't really tell you what a typical American looks like because there's so much like racial and ethnic ambiguity. Um, so I think that it's one of those examples where it's not an excuse for poor treatment, but it's certainly an explanation, and we can recognize that the explanation has, validity. If that makes no, sense. of course. I mean, of course, I also found really normal to. Uh, I mean, it's not bad to have prejudice, just in case to your behavior doesn't change to that person. But I mean, it's okay to feel. It's very Uh, natural. yeah, I mean, it's pretty well. Yeah, I mean, it's in our DNA. I mean, it's like in our code to well feel impressed by something that is strange To to you. feel some part of community, Uh, and you. yeah, but no, but also, I mean, I also understand, but I don't. I mean, I don't appreciate the people who think like you should be in your country and you should stay there. Come on, it's here that is uh, also it's that people comes from from his country in a tiny boat, Mm, having nothing, trying to begin a new life yeah, to make something about it. So not push. I mean, yeah, try not to push him away or something like that. yeah. I think it all comes back to what we were talking about before, which is that, seeking economic opportunity. Of course, that's a valid reason, but with a lot of immigrants, it comes from a place of desperation, of escaping war, escaping, violence. Or, or an economic crisis or something like that. So Yeah, yeah, I mean, they're trying to find some opportunities outside, and it's pretty legit. I mean, yeah, definitely, definitely. We're just about at time. So if you have any last thoughts that you want to share. yeah, I mean, I'm really sweating right now. There's some, I mean, there's some of my family then come here like, dude, I'm trying to sleep because you But know we that we make it work. We make it in work. Spain right now, I don't know if you guys have made a change, but Not yet. today we changed the time schedule. Ah, really? I'm gonna check and then I'll stop the recording. So No, whoever's I mean, grading, it's you okay, it's can okay, it's watch okay. me check the time difference.
No, Right. we haven't changed quite yet. I So mean, I think that time zones maybe, are silly. yeah, of course. I'll go I mean, ahead and stop the recording. yeah. Um, stop